Gracias. Muchas gracias. Y te has olvidado de mí, ¿Este sirve? Muy buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar. Mi querido Galo, muchas gracias por invitarme. Yo soy Fernando Flores, ya varios nos conocemos. Soy alcalde, también reelecto de Metepec, orgullosamente de derecha. Digo orgullosamente de derecha, porque ya somos bien poquitos los que quedamos alcalde de derecha, entonces tenemos que defendernos. Ya, somos muy pocos los que tenemos que buscar esa ruta y que yo creo que todos coincidimos en que hay izquierdas, hay derechas, pero tampoco sabemos nunca decir cuál es la verdadera definición de esa derecha o de esa izquierda, y me quedo con lo que dijiste al final. Cuando el pueblo, cuando la ciudadanía es escuchada, reacciona y acciona, y lo demuestra en las urnas. Por eso nuestra labor como dirigentes, como quienes llevamos la parte ejecutiva de los municipios, de las municipalidades, quienes hacemos la verdadera gobernanza, debe ser un factor muy importante el escuchar. Si escuchamos al ciudadano, estamos dando un paso adelante. Pero bueno, no vine a hablar de grilla, vine a hablar del agua, ¿no? Y ya escuché que se hacen inversiones en el agua, que se hacen muchas cosas. Ya dijo la diputada que un día el agua se va a acabar. Yo no coincido con eso, el agua jamás se va a acabar. En el pueblo donde yo soy presidente municipal, que por cierto se llama Metepec, está a 62 kilómetros de la Ciudad de México. Es una tierra divina, un pueblo mágico. Hay quienes dicen que por ahí no pasó Dios, que ahí se quedó a vivir. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Somos la quinta economía del Estado de México. Debo decirlo, somos uno de los municipios más ricos del país. Así como San Pedro. ¿Alguien de San Pedro por aquí? San Nicolás. Bueno, tenemos más lana que ustedes, pero podemos ser amigos de todas maneras. No, es que en proporción, porque nosotros tenemos 220,000 habitantes, tampoco es tan complicado. Tenemos un Producto Interno Bruto de los más altos del país. No tenemos problemas de agua. En Metepec, a los 100 metros que tú estás excavando, ya encontraste agua. Y luego tenemos, gracias a Dios, tenemos el volcán muy cerquita. Tenemos una reserva ecológica grande en la Marquesa, con la que tenemos desafortunadamente la cuenca del río Lerma, uno de los ríos más largos del país, pero también uno de los ríos más contaminados del país. Entonces todos los días está lleno de todo lo que te puedas imaginar. Y también le invertimos al agua y le invertimos a todo. Hacemos infraestructura, pero a veces esa infraestructura, como es el agua, la infraestructura hidráulica, no se ve. Pues tu director de obras te dice, oye, pues es que ahí no hay que hacer esa infraestructura porque nadie la va a ver y nadie te la va a aplaudir. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, la clase política siempre hace cosas que se vean. Y si son faraónicas, pues mucho, mucho, mucho mejor. Porque así dices, así piensas que te van a recordar. Y más si dejas la placa ahí con tu nombre que dice, el día 22 de noviembre del año 2024, esta fuente fue inaugurada, aunque no sirva para ni madre la fuente, pero tú haces la fuente, ¿no? Pero yo creo que hay algo mucho más importante todavía que el cuidado del medio ambiente y de la Agenda 2030. Lo platicábamos en París hace poco, y la Agenda 2030, que hay que seguirla, que nadie la cumple, porque aparte es incumplible. No, yo no conozco un país que lo haya hecho, y que nace de un empresario, fíjense. La Agenda 2030 nace en 1994 por David Rockefeller, quien es el que empieza a hacer eso. Yo creo que no tenía nada que hacer. Ya cuando tienes tanta lana, pues te inventas cosas. Y David lo que hizo fue inventarse una Agenda 2030 para que se incumpliera. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que ir, así como en las latas de Coca-Cola, que solo las ponen en Latinoamérica, porque solo están en Latinoamérica,
este producto está lleno de azúcar, ¿no? Tienen las huellas estas negras y es donde más Coca-Cola se toma. Y luego tenemos las cajetillas de cigarros, que ahí te sacan el feto todo feo, te sacan un cuate muerto ahí o casi muerto y las fotos con gente con cáncer y te vale madre, agarras la cajetilla y sigues fumando, ¿no? Y somos los países que más consumimos ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que crear pues entonces con el agua? Ya sabemos los qués, todos sabemos los qués, pero hay que aprender a pasar a los cómo vamos a resolver esos problemas. Y un problema básico que debemos de tener es la comunicación. ¿Cómo vamos a hacer que ese ciudadano realmente se bañe rápido? Desde ahí empezamos, Porque hay unos que se bañan con la gatita que le gusta el mambo, ¿no? ¿Sí la han escuchado? Es buena, Hay otros que se bañan con 3, 4 canciones, ¿no? Hay señoras que hasta que no se termina las 5 de Lupita D'Alessio, esa de falso enano rencoroso, terminan de bañarse y estás desperdiciando el agua. Y está la señora que te mienta la madre porque te dice que no llegó la pipa de agua en las colonias más populares. Pero si tú pasas en la mañana, la señora está con su manguera y está regando la banqueta con la manguera. Entonces está desperdiciando el agua. ¿Qué necesitamos? Comunicación. ¿Qué necesitamos? Realmente una conciencia ciudadana para el ahorro del agua. Entonces, yo recuerdo, y los que ya tenemos canas, que somos bien poquitos los que estamos aquí, que allá por la época de los 80s había un comercial muy famoso que se llama, y ahorita se los voy a poner, que se llamaba Amanda, ciérrale. Y todavía nos acordamos. Bueno, tú no, compadre, estás muy joven, pero era en la época de los 80s. Y era este comercial, miren. ¡Ay, qué susto me diste! Y ahora que estoy lavando la bici de mi novio. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos sin agua? Sí, es cierto, la voy a cuidar. Ya hay muy poca, ¿verdad? Claro que sí, el agua es de todos. Y tú no vamos a dar al panadero, ¿no? ¡Ya ciérrale! ¡Te la estás acabando! 1984. Desde ahí ya se hablaba del agua. 1984 y las cosas no han cambiado. La gente se sigue bañando durante 1 hora. 1984 y seguimos teniendo los mismos problemas del agua. Tuvo que venir a principios de los 2000 Al Gore, un vicepresidente de los Estados Unidos, a sacarnos un programa, La Verdad o La Verdad Verdadera. No, es un pleonasmo gramatical. ¿Cómo se llamaba? A ver, estamos en un foro del agua. Yo creo que sí se echaron una ley antes de venir al foro, ¿no? ¿La qué? La verdad incómoda. Y le tuvieron que dar un Oscar y ahí sí dijimos, chin, se va a acabar el agua. Hay que hacer las cosas y no sé qué tanto. Y se quedó en puro rollo. Y legislamos o legislan los diputados federales, locales, ojalá les diputada. ¿Tiene una diputada nueva que ganaste por un chorro? Hay que echarle ganas ahí para legislar, pero ¿sabes qué va a pasar con tu legislación? Ahí se va a quedar. Porque yo he firmado 119 convenios con no sé cuántas dependencias durante estos 2 años, bueno, que ahora va a ser sexenio porque también gané re bien. Digo, le gané a Morena, pero le vamos a dar. He firmado 100 y no sé cuántos cachos de estos convenios. Y firmas el convenio y está la gobernadora y ese día hasta te bañas, güey, ¿no? O te pones el traje caro. Por ejemplo, hoy me puse el caro. Y te pones ahí, firmas. Sales en la foto y el documento jamás pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que para que el agua la podamos cuidar, tenemos que hacer los municipios, porque aparte somos el primer centro de contacto con la sociedad. Somos los que no sabemos los chismes de la colonia.
Somos a los que va a ver la señora cuando ya no quiera el marido cuando ya no quiera la señora, el tío que se peleó con la tía, los que se están peleando por la herencia. Nosotros en nuestro partido, en Acción Nacional, tenemos los miércoles ciudadanos. Y entonces esos miércoles recibes absolutamente a todos y te enteras absolutamente de todo. Pero imagínate que lográramos todos los municipios crear una conciencia del ahorro del agua. El ahorro y uso eficiente del agua. Pues vamos a estar del otro lado porque vamos a lograr tener una gran campaña, ¿no? Y ahí en ese video que vieron, pues Amanda fue un símbolo del desperdicio. Era un símbolo de la inconsciencia, de la falta del cuidado, la desinformación sobre lo que teníamos y que jamás pensamos que podemos dejar de tener. Amanda eran todos los adultos de México. En esa década, Amanda, eran todos los comercios de México, eran todos los establecimientos, eran todas las casas, era la vida cotidiana de un país donde los chamacos, y ustedes se acuerdan, te debes de acordar, perfecto, Galo, se deben de acordar todos que terminábamos de jugar fútbol y ibas a la llave del agua, a la normalita. Pues a mí nunca me dio cólera. Digo, tengo cuerpo chirgo, pero jamás me dio cólera, jamás me enfermé de absolutamente nada. Y tomábamos esa agua, así crecimos. No existía el agua, esa agua embotellada, tampoco estaba la Esplenda o esa comida light. No existía absolutamente nada, pero así vivimos y así crecimos. Las banquetas, como decía, se lavaban con agua, se lavaban con la manguera y se siguen lavando con la manguera. Las flores, los jardines, bueno, yo me acuerdo, mi mamá Tere, que en paz descanse, pues regaba el jardín 2 o 3 veces al día, o lo que ella pensaba que era jardín, porque vivíamos en Infonavit. Entonces la casa pues era de 40 metros, pues lo que había de las plantitas, pues la rentaba, las regaba 2 o 3 veces al día. Y lo peor de todo es que lo siguen haciendo. Lo seguimos haciendo. Los niños se convirtieron en la conciencia, la voz pensante, los que sabían que se tenía que hacer, y los tutores indiscutibles del medio ambiente en aquel México. 40 años después, esos mismos niños, transformados en adultos, esterilizaron videos de la siguiente forma. Señor, no puedo. Mira, tú no vas y me pescaste. Señor, no va a pescar porque no va a haber agua. Tienes razón. Perdóname. Ya importa, ¿verdad? Acuérdate que el agua es de todos. Ya ciérrale. Te la estás acabando. Y seguimos igual acabándonos el agua. Y por más comerciales que había, pero había más conciencia. Por lo menos nos acordábamos y por lo menos de chavito tenías el amigo gordito, ¿no? El mío allá está, nomás que le dio diabetes y ahora es flaquito. Que era el gordito y era la Amanda, ciérrale, ¿no? Y sí te acordabas de Amanda, ciérrale. Entonces creo que tenemos que tener una conciencia social para poder cambiar las cosas. Abrir la llave en cientos y miles de millones de hogares de nuestro país representa una ruleta rusa en la que puede salir agua, algún otro líquido pestilente como el que está saliendo hoy en Chalco. ¿Se han visto los videos, no? En Chalco el agua está cañón porque hay lixiviados, hay lodo, hay tierra, hay heces fecales, hay muchas cosas. No casualmente los antiguos mitos de las más diversas culturas asociaron la creación del mundo con el agua, incluso en el Génesis, en la Biblia. Pero bueno, pues Amanda nunca le cerró. Por más que se lo dijeron, lo pasaban en la tarde, lo pasaban en la noche. Y como vaticinan los expertos, la próxima guerra será por agua. Hoy estamos entrando
en una disputa con trasfondo moral. Mientras las grandes empresas de los países centrales se disputan las reservas de agua como si se tratase más bien de un valor comercial o un valor de mercado, los detractores de esta concepción luchan por demostrar que el agua es un derecho humano y por lo tanto nos quieren decir que el agua no tiene precio. Piensan que llevar el agua es totalmente gratis. Y quienes somos alcaldes sabemos que es costosísimo llevar el agua a la sala, llevar el agua a la casa de los vecinos. Quedan así definidos dos campos que disfrutan el usufructo del recurso, pero que se apartan por una diferencia conceptual profunda. Y aquí viene la gran disyuntiva. ¿El agua es un bien social o es un bien negociable? Es pregunta. El agua es un bien social. Lo necesitamos y tenemos la obligación nosotros como gobierno de llevarlo, de entregarlo, de abastecerlo, de limpiarlo y a veces de reutilizarlo para poder regar nuestros parques y nuestros jardines. Podemos decir que el agua, igual que la energía, no se crea, no se destruye, pero sí se transforma. Pero nos hemos preguntado ¿en qué le hemos transformado nosotros los humanos al agua? Más de 2.2 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el uso del agua contaminada. Más de 2.2 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el uso de agua contaminada. Es lamentable. Y ahí voy a hacer una pausa. Y hablando de campañas, presidente, yo me acuerdo que en mi campaña, hace 3 años, en la primera, fui a una zona ahí cerca del río, en la cuenca del río Lerma. Y pues eres ser humano y en campaña te dan ganas de hacer pipí. Y entonces pedí que me dieran chance de entrar a una casa. Y cuando entré en la casa, había un niño apostado en la sala. Y entré al baño. Cuando entré al baño le bajé, terminé, le bajé. Y el agua era totalmente negra y turbia. Le pregunté a la señora de la casa qué hacía ese niño acostado a esa hora en la casa. Y me dijo, es que lleva muchas semanas enfermo. Entonces yo le di la tarjeta, más bien el número, de un médico para que atendiera al niño. Como a la semana más o menos, me habla el médico y me dice, oye Fer, ya atendí al paciente que me mandaste. Dije, oye, qué bueno, te agradezco mucho. Me dice, pero, y también de haberlo atendido, ya lo mandé al hospital de oncología. ¿Y yo cómo al hospital de oncología? Sí, al hospital de oncología. ¿Por qué? Es que ese niño tiene cáncer linfático. Y ese cáncer es provocado por contaminación. Me preguntó si vivía cerca de torres de electricidad o si estaba en contacto con productos químicos. Pues sí, estaba en contacto con el agua. Es lamentable, se bañaba, bebía y hacía todas las actividades con agua contaminada. Y el tiempo de sobrevida, lamentablemente, para ese niño ya era de 2 meses. Ya no pudimos hacer absolutamente nada. Pero por esa agua contaminada, ese niño lamentablemente perdió la vida. Por esa agua contaminada, ese niño ya no está entre nosotros. Por eso hoy es súper importante cuidar el agua, porque esas muertes de verdad que pesan. Y sobre todo cuando es un niño. La conciencia de todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho por cuidar este recurso,
Pero también quiero decirles que ¿quién está dispuesto a pisar la cárcel por esas muertes? ¿Quién está dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que hoy está pasando? Este es complot. Ese sí fue complot, ¿eh? Ah, bueno, desde acá. Ah, este se parece al de Roberto Carlos. Bueno, es la hora de cantar, no voy a echar la de acá a mi mesa, no es cierto. ¿Quién está dispuesto a pisar la cárcel por esas muertes? Miren rápidamente el ejemplo de lo que está pasando hoy en Chalco. Culpan a la gobernadora Delfina injustamente, y lo digo injustamente porque a ella no le tocó hacer esa obra. Llega la gobernadora Delfina y le reclaman algo que sucedió hace 15 años. Algo que el que estaba de gobernador, y se llamaba... Ese cuate que estaba de gobernador o que trabajó ahí en Lerdo un tiempo, que le pagamos por estar ahí, jamás se preocupó y él sí dijo que en 3 meses resolvía el tema de Chalco. Hoy le corresponde a la gobernadora y no es su culpa. Entonces, ¿quién está dispuesto a ir a la cárcel por ese problema? Nadie está dispuesto. ¿Quién levanta la mano diciendo yo soy el culpable? Ya sea por acción o ya sea por omisión, por ignorante, por maldad, por ceguera, por vanidad o simplemente por negocio. Porque no se vale que haya un grupo de pequeños hombres pequeños, que lo único que quieren es hacer negocio, que lo único que quieren es llegar y poner 400, 300 casas, cuando ni siquiera están viendo y pensando qué es lo que va a pasar al futuro. ¿Qué le espera a esas familias que van a vivir ahí, que no van a tener acceso al agua? Que los municipios no podemos darles en los servicios, pero les vale y se juntan entre ellos en lo oscurito y susurran y se dan permisos para seguir construyendo y para seguir destruyendo. Entonces, ante esa disminución en la cantidad de agua y ante ese aumento, fíjense, el agua disminuye y la corrupción sigue creciendo. ¿Y quién está dispuesto a asumir ese cargo? Nadie. ¿Por qué? Porque en ese ínter, en desarrollo urbano, en obras públicas, en todos esos lugares, hay un ratero, hay un tranza, hay un inconsciente que le importa mucho más la lana que se va a robar por el permiso que va a otorgar que el beneficio social que puede darle a toda una comunidad. Porque le importa más qué zapatos va a tener de cómo va a lograr que los niños puedan transformar su calidad de vida. Entonces, es una de las estrategias que apuesta a la seguridad hidráulica actual y futura. Habría que legislar al respecto. Habría que legislar para aquellos que se están juntando, aquellos que hacen las cosas en detrimento de la sociedad. Se pudiera hacer algo, diputada, para que se vayan a la cárcel. Legislar sobre eso, legislar sobre los que dan un permiso. Ser mucho más duros y más fuertes, porque hay quienes se dedican a meterle lana a las campañas y recuperan a través de ahí. Hay que irnos sobre ellos. Ellos no merecen otro lugar más que irse a la cárcel, porque engañan, porque roban, porque mienten, que son principios de la izquierda mexicana. Lo que hay que hacer es cumplir esos principios. Por eso es importante desarrollar más laboratorios en nuestro país para poder evaluar. Y me refiero a laboratorios no solamente en el agua, laboratorios ciudadanos, donde los ciudadanos realmente participen en la toma de decisiones. Y luego irnos ya a los laboratorios del agua y a la conciencia que tenemos que generar en este país. Y ya para que no parezca mañanera me voy a seguir. Pues sí, ayer dijo que él tenía 2 horas, a mí Galo me dio 1 hora 48 minutos. Si somos agua... Dicen que nuestro sistema nervioso funciona con el agua y nuestro cerebro funciona con el 90% de agua. Por eso cuando vemos a alguien borracho, pues ya no le funciona el cerebro. Y si lo vemos marihuano, peor, no le funciona el cerebro. O sea, tontan, ¿no? Se les hace la cara de guante. Sin embargo, esta civilización es de sequía. Esta civilización está agotando todas las fuentes de vida. La peor sequía es la de las ideas.
la de las emociones, la de no pensar, las de no pensar que el agua es un modelo ético y que hay que emularlo, la de no reconocer que vemos como dos grandes gotas de agua y que por eso esos colores, esos ojos que nos están mirando, tenemos que conservarlos. Y me refiero a los ojos de los niños, a los ojos de las futuras generaciones. Esos ojos hay que voltearlos a ver, porque esos son los ojos de los niños y niñas que están tomando hoy, no están tomando agua. Dicen los expertos que lo que están tomando son antibióticos. Entonces a ellos hay que voltearlos a ver para saber qué mundo les queremos realmente dejar. El agua, que siempre llega a la conclusión de que nada jamás debe concluir. Y por eso el agua fluye. Por eso fluye intensamente, desde su destino hasta su origen, hasta que ignora dónde empieza y dónde acaba para que todo pueda volver a comenzar. Ya lo decía Siddhartha, ya lo decía Hermann Hesse en su libro Siddhartha. Al final en el río el agua se le caía de las manos. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a buscar su cauce. Nosotros llegamos a ponernos encima del agua. Nosotros llegamos, y por eso el agua nos la está cobrando en el caso de las inundaciones y en el caso de lo que está pasando realmente con el agua. El agua la vinculan a la sabiduría, a la bondad y a la eternidad. Esa vieja obligación moral de limpiar a lo que nos limpia. Puede sonar o puedo sonar hoy muy romántico, quizás hasta poético, pero esto que acabo de decir es totalmente científico y vital para que lo entendamos y poder entender el riesgo al que nos estamos hoy enfrentando. Al agua le hemos rendido homenaje desde tiempos inmemorables, rituales indígenas, cánticos, muchas cosas, bueno, hasta los aztecas, o que decían que eran aztecas, que llegaron al valle del Anáhuac. Anáhuac significa cerca del agua, por eso llegaron ahí, porque sin el agua no vivimos. Gabriela Mistral decía, y me voy a poner los lentes otra vez porque ya a mi edad, por cierto el sábado es mi cumpleaños número 51, gracias. Gabriela Mistral decía, quiero volver a tierras niñas, llévenme a un blando país de aguas, que en grandes pastos envejezcan y haga el río fábula y tenga una fuente por mi madre, y en la siesta salga a buscarla, y en jarras baje de una peña un agua dulce, un agua áspera. Me venza y pare los alientos el agua acérrima y helada, rompa mi vaso y al beberla me vuelvan niñas las entrañas. Cuando nace un niño, su vida aún nueva mantiene intactas todas las promesas, todas las esperanzas. Los familiares se contemplan, aún recién nacidos desearían ser murallas protectoras contra la enfermedad y contra el sufrimiento. Quisiera evitar al nuevo huésped del mundo cualquier roce con la desgracia. Hay un antiguo mito griego que habla de este apasionado y gran afán de protección. En su infancia, Aquiles fue llevado por su madre Tetis en un arriesgado viaje hasta el río más allá, porque sus aguas tenían el poder de volver invulnerables a quienes se bañaban en ellas. Tras afrontar todos los peligros, Tetis sumergió al pequeño Aquiles a la corriente mágica, sosteniéndolo por el talón, y sin darse cuenta impidió que las aguas milagrosas tocasen esa parte de su cuerpo. Años después, en la guerra de Troya, Aquiles murió herido por una flecha en su único punto débil. Desde entonces el talón de Aquiles se ha convertido en el símbolo de la secreta flaqueza que cada uno de nosotros posee, símbolo también del imposible sueño de ser invulnerables. Hoy tenemos que reconocer que Aquiles fue protegido por el agua, fue abrazado y fue fortalecido también por el agua, fue cuidado, entrenado y adiestrado bajo el manto protector del agua.
donde podamos construir, lejos de las grillas, lejos de las fobias, lejos de todo aquello que nos aleja a quienes hacemos política. Que la política central sean los seres humanos, que nuestra política central sea la familia, que nuestra política central sea el humanismo real, el humanismo verdadero, porque solo así, con una política que realmente ponga al ser humano como el eje rector de una sociedad, vamos a poder transformar. Y solo así vamos a poder crear conciencias y solo así vamos a poder inspirar para poder aspirar a tener un mundo mejor, un mundo en donde de verdad cuidemos y protejamos el medio ambiente, no un mundo en donde la pasemos firmando letra muerta. Muchas gracias a todos, muy buenos días, les agradezco mucho su tiempo.